Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Listo? Vamos a leer la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Hoy es un día especial para nosotros, Padre, como congregación. El día en que participamos de la cena, de tu mesa. El día de hoy, Señor, es un tema que nos llama al análisis, al examen, al autoexamen. Y a presentarnos delante de ti, Señor, como tu palabra nos dice, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda, con un corazón limpio. No perfectos porque nadie lo es, pero sí en un proceso de perfeccionamiento por medio de la salvación tan grande, Señor, que hemos gustado y en la cual estamos. Gracias te doy, Señor, y te pido que el día de hoy mi confianza no esté en el sermón que yo preparé. Que el día de hoy mi confianza esté en ti, que tú me uses, Padre. Porque si tú me usas, Padre, la palabra vendrá de tu espíritu, vendrá directo al corazón necesitado. Pero si tú no me usas, Padre, quizás venga de mi humanidad, que es falible, que puede ser traicionera por decir cosas que yo quiera decir. Así que me pongo en tus manos, Señor, y encomiendo este tiempo a ti. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie que estamos viendo los domingos. Estamos viendo una serie los domingos que se llama Excesos. Y el día de hoy vamos a hacer una pausa y vamos a dar un tema libre. Porque el día de hoy tenemos la celebración de la cena. Amén. Y siempre trabajamos así como iglesia. Siempre predicamos en series. Nuestras series por lo general duran un mes, 4 o 5 domingos. Pero de ahí, siempre que tenemos cena del Señor, hacemos una pausa y meditamos en algún tema que esté afín, ¿no?, con lo que vamos a hacer el día de hoy. Amén. Hermanos, mi tema el día de hoy se titula Muertos al pecado. Muertos al pecado. Y es un tema bien importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la cena del Señor hoy. ¿Ok? Vamos a tomar la cena. Y la cena significa santificación. Eso significa la cena. Y el enemigo número uno, hermanos, de la santificación es el pecado. Es el enemigo número uno de nuestra santificación. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar esta porción de la Escritura, tratar de comprender un poco más acerca de la doctrina del pecado. Pero no será exhaustivo, pues es solo un tema. El que quiera saber más, yo di una serie de 7 temas sobre la doctrina del pecado y la puede buscar en YouTube y ver los 7 temas que yo di sobre este tema, sobre este tópico. Vamos a ver, hermanos, nuestra primer frase ahí en Romanos 6:1, por favor. Quiero aclararle que nuestro tema es, hermano, muertos al pecado y no muertos en el pecado, porque aunque se parecen, son dos cosas completamente contrarias y opuestas. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo aquí, hermanos, es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo para hacer una aclaración, porque él antes, ahorita lo vamos a ver, había dicho algo. Y entonces eso que él había dicho
se prestaba para confusión. Pablo era un teólogo muy profundo, muy difícil, sus escritos son bien difíciles. De hecho, el mismo Pedro dice en 2 de Pedro 3:16 que hay muchas cosas, dice que los indoctos y los inconstantes, muchos escritos de nuestro hermano Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen. Precisamente una de las razones es que son indoctos y que son inconstantes, es decir, no son gente que de verdad estudia la Escritura, pero la otra razón es que, seamos sinceros, Pablo fue alguien que escribió cosas difíciles de comprender. Entonces, por eso Pablo ahora hace una pregunta para aclarar algo que él ya había dicho antes. ¿Qué había dicho? Vaya conmigo una página atrás o un poquito atrás, Romanos 5:20. ¿Qué es lo que Pablo había dicho que ahora tiene que hacer una aclaración? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es lo que Pablo está tratando de aclarar, porque aquí dice, cuando el pecado abunda, dice, si usted no lo analiza bien, cuando el pecado abunda, dice, sobreabunda la gracia. Y esto mal comprendido puede entenderse así. Ok, yo voy a seguir pecando y entre yo más peque, más gracia yo voy a tener de parte del Señor. Entonces, ante la posibilidad de que esto sea mal entendido, es entonces que Pablo hace esa pregunta. ¿Perseveraremos entonces en el pecado? O sea, si el pecado hace que sobreabunde la gracia, entonces dediquémonos a pecar para que haya más gracia. Y no es eso lo que Pablo quiere decir. Entonces, en este Romanos 5:20, la frase que dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, esto quiere decir, hermanos, todos los que han leído la Biblia se han dado cuenta, que desde Adán hasta Moisés no había ley moral escrita de Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Cuando Adán fue creado, Dios le dio la recomendación, un mandamiento: de tal árbol, de tal que está en el medio del huerto no comas. Ese era el único mandamiento, fue un mandamiento oral. Pero desde Adán, que peca, Adán cae en pecado, hasta los tiempos de Moisés, no hay, hermanos, una ley moral escrita. O sea, ese lapso, si nosotros vemos las genealogías, desde Adán hasta Moisés, hay aproximadamente 2500 años. ¿Ok? Y por esos 2500 años, hermanos, no hay ley moral de Dios escrita. Ahora, ¿significa eso que porque no había ley moral de Dios escrita, no había pecado? No, pecado sí había. Lo que no había era un escrito moral que señalara el pecado y dijera, esto es pecado por esto, esto y esto, y si pecas, estas son las consecuencias de este pecado. Entonces, durante todo ese tiempo, hermanos, la gente no era consciente de su pecado. Consciente en el sentido de que estaba escrito. Sí era consciente porque ¿dónde más está escrita la ley de las personas aparte de en la Biblia? En el corazón, Romanos 2:15, ahí lo lee en su casa. ¿Sí? La ley de Dios también está escrita en el corazón de las personas, pero no era consciente en el sentido de que no había un mandamiento escrito. Entonces, cuando la ley vino a señalar el pecado a las personas y hacerlos conscientes de su pecaminosidad, de la santidad de Dios y la distancia tan grande que había entre ellos como pecadores y Dios y un Dios tan santo. Y otra cosa que reveló la ley también fue la incapacidad de cumplir esos mandamientos. Entonces el hombre quedó prácticamente en un estado de decir, ok, ahora ya sé cuán pecador soy, pero al mismo tiempo no puedo cumplir esta ley. Soy un pecador que la ley me está mostrando lo feo que soy ante Dios, por decirlo así. La ley vino a hacer el trabajo prácticamente como de espejo. Hace un tiempo atrás miré un experimento que hicieron en las redes sociales. Pusieron en una jungla, pusieron un espejo de un material súper resistente para que los animales no lo fueran a romper pues con el primer toque. Entonces pusieron una cámara oculta que estaba grabando la reacción de los animales cuando se veían por primera vez en el espejo. Entonces pasaron varios animales, pero la reacción que les quiero contar es la reacción del gorila. El gorila cuando pasó, hermanos, por enfrente del espejo, se asustó horrible, hermanos. No es muy bonito el gorila, ¿no? Se asustó y se le lanzó al espejo y le dio unos puñetazos terribles. Obviamente era un espejo especial, porque usted sabe la fuerza que un gorila tiene, ¿no?
como de unos 5 o 6 hombres. Entonces era un espejo especial y al espejo no le pasó nada. Pero le explico esto o le cuento esto porque eso es más o menos lo que la ley vino a hacer. Cuando Dios se la revela a Moisés, vino a revelar lo feos espiritualmente hablando que nosotros somos ante Dios. Vino a sacar a luz todos los pensamientos de codicia que había en las personas, porque los 10 mandamientos, el último dice: no codiciarás. No codiciarás el buey de tu vecino, su asno, su casa, su siervo, su sierva, su mujer. No codiciarás nada. Pero pregunta, ¿ese mandamiento que te dice no codiciarás te da la fuerza para no codiciar? No, más bien te hace pensar en ese pecado. Le doy un ejemplo. Cuando tú lees no codiciarás la mujer de tu prójimo, tu mente puede pensar inmediatamente en la esposa de un hermano que está bonita o que es atractiva. Entonces, ¿qué está haciendo la ley ahí en ese sentido? Te está haciendo pensar, no te está llevando a pecar, porque la ley no te lleva al pecado, pero te está señalando un pecado y tú comienzas a pensar en el pecado. Entonces, por eso en Romanos dice: yo no sabría qué es codiciar si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, eso es el trabajo que viene a hacer la ley. Viene, hermanos, a ser conscientes a las personas, número 1, de su pecado y número 2, de su incapacidad de guardar la ley. Entonces, es en este sentido que la introducción de la ley, cuando Moisés recibe la ley, hace que abunde el pecado, no porque la ley produzca pecado, sino porque la ley hace consciente a las personas de su pecado. Y entonces Pablo tiene que aclararle esto a los hermanos, para que no entiendan que entre más pequen, más gracia. ¿Significa esto que la ley es mala? No, la ley vino a hacer un trabajo perfecto, hermanos. Vamos a ver Romanos 7:12. Escuche, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas cosas? La ley es santa, el mandamiento es justo y bueno, pero al mismo tiempo la ley, cuando se dio la ley vino a introducir el pecado. Entonces debemos entender que la ley nos viene a revelar el carácter santo de Dios. Entonces la ley es buena, porque la ley nos revela a un Dios santo. ¿En qué otro sentido es santa, justa y buena? Nos viene a señalar la solución. Porque ¿qué sección de la Biblia fue la primera que habló de Jesús? La ley. Génesis 3:15 es la primera promesa mesiánica. La mujer dijo: habrá un descendiente de la mujer que herirá a Satanás en la cabeza y él le herirá en el calcañar, hablando de que Jesucristo fue a la cruz. Entonces la ley es buena, es justa, es santa. ¿Cuál es el problema entonces? Que usted no la puede cumplir. Ese es el detalle. Usted no puede cumplir la ley a cabalidad, porque para ser salvo por la ley moral, usted la debe cumplir en 2 sentidos, y ya lo he dicho, pero es necesario. Número 1, la debe cumplir perfectamente. No puede ofender en el más mínimo punto. En el momento en que ofenda en el más mínimo punto, la quebrantó toda, y ahorita lo vamos a ver. Y número 2, no solo perfectamente, sino perpetuamente. ¿Qué significa? Desde la cuna hasta la tumba. Si hay un hombre en esta tierra que pudiera cumplir la ley moral de Dios en ese sentido, perfectamente, sin quebrantar el más mínimo punto y perpetuamente desde la cuna hasta la tumba, esa persona podría jactarse un día en el cielo de decir: yo llegué al cielo por mis obras, por mis buenas obras. Pero nadie jamás lo ha logrado. De hecho, ¿quién recibió la ley? Moisés. ¿Era Moisés pecador? Claro que sí. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham. ¿Era Abraham pecador? Sí. ¿En honor a quién Israel se llama Israel? En honor a Jacob. ¿Era Jacob un pecador? Sí. Entonces, si Moisés mismo, que reveló la ley y dio la ley de Dios, era pecador, ¿qué puede esperarnos a nosotros, hermano? Lo único que nos hace la ley es conscientes de nuestra pecaminosidad. Nos revela lo monstruoso, por decirlo así, que nosotros somos. Porque, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha tenido un pensamiento malo? Todos, ¿verdad? Ahora voy a ir subiendo el grado de maldad. Okay. Todos hemos tenido un pensamiento malo. Ahora, ¿quién ha tenido alguna vez un pensamiento perverso? No, pastor, yo solamente llego hasta malos. Pero ya, perverso, ya eso me suena muy feo. Lo voy a poner peor. ¿Quién ha tenido alguna vez no solo un pensamiento malo,
sino también un pensamiento perverso, sino también un pensamiento macabro, que suena como espeluznante. Todos, hermano, todos. ¿Quién puede controlar su mente? Algunas veces mientras estás arrodillado, orando, te viene un pensamiento que reaccionas como el gorila, con un susto. ¿Yo estoy pensando esto? ¡Wow! ¿Tengo esta capacidad de maquinar esta maldad? Y el que diga que no, pues le vamos a hacer un nicho aquí de vidrio y lo metemos, ¿no? Le ponemos unas alitas de papel. Porque ¿quién puede controlar su mente? Nuestra mente es como la electricidad. En un segundo podemos maquinar algo maquiavélico, algo perverso que llega a niveles de maldad tremendos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la ley señala el pecado. ¿Y la gracia quién es? La gracia es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la ley. Mire, vamos a ver Gálatas 3:24. Por esto la ley es buena. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué vino a hacer la ley? La ley vino y nos dijo, te tengo una mala noticia, Dios es santo y tú eres pecador. Oh, ley, ¿ahora qué hago? Tranquilo, hay un Salvador que se llama Jesús. Ok, está bien, ley. ¿Quieres ir a Él? Quieres entre comillas, ¿no? Porque entendemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ok, te rindes al Evangelio, la ley te toma de la mano, porque eso es un ayo. Esta palabra griega cuando se escribió, en el original era alguien que cuidaba a los niños mientras venían los padres. Entonces la ley toma de la mano al pecador arrepentido y le muestra a Jesús. Entonces nosotros podemos usar la ley para evangelizarle a las personas y señalarles su pecado. Pero ¿podemos usar la ley para que las personas sean salvas? No, tenemos que por fuerza usar la gracia de Jesucristo. Porque la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no es por obras? Porque nadie puede cumplir la ley en los dos aspectos que requiere, perfectamente y perpetuamente. Entonces es muy peligroso. Nunca caiga en el legalismo, hermano, de decir, no, yo voy a ser salvo por mis obras. Eso está prohibido en la Biblia. Mire lo que dice Hebreos 10:1. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Usted puede pasar años y años tratando de guardar la ley. Y la ley dice, nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuál es la solución? Baje conmigo, por favor, 13 versículos y vaya al verso 14. Aquí está la solución. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. O sea, lo que la ley, ahorita voy a explicar perfectos, pero escuche, lo que la ley no pudo hacer, hermanos, por 1500 años desde que se le fue dada a Moisés, porque acuérdense que desde Moisés hasta Cristo, según las genealogías, pasan aproximadamente 1500 años. Lo que la ley no pudo hacer de perfeccionar a los que se acercaban a ofrecer los sacrificios por 1500 años, Jesucristo lo hizo en la cruz cuando dijo, consumado es. Una sola ofrenda en la cruz del Calvario, del único cordero perfecto, puro, sin mancha, cuya sangre sí tenía el poder de perfeccionar, ahorita voy a explicar ese término, a los que se acercan a Él. Entonces, ¿qué eran los sacrificios de la ley y las dietas de la ley y los rituales de la ley? Sombras de una realidad. ¿Cuál es esa realidad, hermanos? Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir acá perfectos? Que Cristo nos hace perfectos. ¿Significa que el día de hoy, hermanos, para que tú puedas tomar pan y vino, tienes que venir siendo perfecto? No, porque no lo somos. Estamos en un proceso de santificación. ¿En qué sentido entonces somos perfectos? ¿O en qué sentido dice que Cristo nos hace perfectos? Esto se debe a que en la cruz Jesús nos justificó a nosotros. ¿Okay? Él muere por los pecadores vienen al Señor. Nosotros por la fe confesamos a Jesús como nuestro Dios y entonces sucede algo, hermano, que se llama imputación, que
los pecados nuestros son por los que Cristo muere en la cruz, y la santificación y obediencia perfecta de Cristo a la ley moral nos es imputada a nosotros. Y entonces el Padre, como decía el hermano que abrió el culto, nos mira como justos ante Él. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? No, por el sacrificio de Jesús, y porque es por Jesús que nosotros nos acercamos al Padre. Volvemos ahí en Romanos 6 y seguimos analizando. Entonces ya aclaramos todo este punto. Perseveraremos en el pecado. Gracias. Vamos a analizar, hermanos, la frase que sigue. ¿Perseveraremos en el pecado?, pregunta Pablo. Y luego él mismo da la respuesta. Y nosotros le pedimos, ¿por qué, Pablo? Dice Pablo, en ninguna manera. ¿Por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué no podemos perseverar en el pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, nos responde Pablo, ¿cómo viviremos en el pecado? Hemos muerto al pecado. Esta es una expresión, hermanos, teológica que se tiene que entender bíblicamente, porque si no, no se entiende. Esta expresión se parece mucho con la expresión muertos en el pecado. ¿Cuántos han oído la expresión? Porque dice en Efesios 2, del 1 al 10, dice, ¿verdad? Dice, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, entonces Jesucristo murió por nosotros y nos justificó. Entonces, note bien que este tema se llama muertos al pecado, no muertos en el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Muertos al pecado significa que nosotros nos deleitamos en Cristo. No nos deleitamos en el pecado. Podemos pecar, sí, pero no deberíamos de vivir una vida de pecado, porque el que diga que no peca es mentiroso y está tratando de hacer mentiroso a Dios. Pero muertos en el pecado significa que te deleitas en el pecado. Entonces, un cristiano muerto al pecado se deleita en Cristo y aborrece el pecado. Cuando peca se siente mal, se siente sucio, se arrepiente, pide perdón a Dios. Pero una persona muerta en el pecado se deleita en el pecado, le gusta, dice, wow, esto es rico y voy a seguir haciéndolo porque esto me trae satisfacción, me trae placer a mi carne. ¿Ok? Entonces la expresión, hermanos, acá les explico, la expresión muertos al pecado no se refiere a nuestra lucha diaria contra el pecado. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos una lucha diaria contra el pecado? Somos tentados cada día y cuando viene la tentación nos paramos firmes en Cristo, huimos y salimos avantes de esa tentación. ¿Ok? Somos tentados, dice, porque de nuestra propia carne nacen las concupiscencias de querer hacer algo malo. No es que Dios tienta a nadie, ¿ok? Sino que en nuestra misma carne, y ahorita lo voy a explicar, hay una raíz todavía de pecado. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente entiende que cuando un cristiano nace de nuevo, se hace santo y perfecto y que nunca más debería de volver a pecar. Ahorita espero que en este sermón, hermanos, eso nos quede claro. Esto se refiere, muertos al pecado es un evento que sucedió una vez. ¿Cuándo? En la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, bíblicamente, nosotros también morimos al pecado al nosotros confesarlo a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos a ver Romanos 8:1. Pero no se preocupe que poco a poco vamos a tratar que nos quede claro, hermanos. Busque ahí conmigo Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muertos al pecado. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestro pecado. Entonces estamos muertos al pecado, porque si estuviéramos vivos al pecado, entonces no somos cristianos o Cristo no murió por nosotros. ¿Cuál de las dos? Pero sabemos que Cristo murió por nosotros y sabemos que por la fe y por el Espíritu hemos nacido de nuevo y por lo tanto estamos, hermanos, muertos al pecado. Y aquí mire lo que dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. ¿Y qué nos condenaba? El pecado, porque la paga del pecado es muerte. Continuamos. Y luego dice Pablo ahí en Romanos 6, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Esto no se refiere al bautismo de agua. Bautismo de agua, nuestra postura teológica es que no es salvífico, ¿ok? Es una obra que nosotros hacemos como creyentes, ¿ok? Pero el bautismo que está hablando aquí se refiere a que estamos inmersos en Cristo.
Al nacer de nuevo, nosotros con Cristo fuimos de alguna forma unidos. Y vamos a ver algunos respaldos bíblicos, ¿ok? Fuimos unidos con Cristo, estamos inmersos en Él. La palabra bautizo en el original griego para bautismo significa eso, algo que se toma y se sumerge completamente en un líquido. Entonces, si fuimos bautizados con Cristo, significa que fuimos unidos con Cristo. ¿Okay? Por ejemplo, los de en su casa, pero Juan 15 dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos, o sea, las ramas. O sea, hay una unión espiritual entre usted y Cristo. ¿Por qué? Porque la vid verdadera, el tronco donde fluye toda la vida, toda la savia, fluye ¿hacia dónde? Hacia las ramas. O sea, hay una conexión. ¿Ok? Otra comparación, lo lee, está en Efesios 5. Cristo es llamado el esposo y la iglesia es llamada la esposa. ¿Y qué sucede con el esposo y la esposa? Ahí está en pantalla. Son una sola carne. ¿Ok? Y en ese proceso, hablando del esposo y la esposa literal, de un hombre y una mujer, comparten muchas cosas. Entonces, en ese sentido, espiritualmente, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa y hay una unidad, hay una unión tremenda entre nosotros y el Señor. Y también hay otra cita que dice, ¿verdad, hermanos? Que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pregunta, ¿puede el cuerpo vivir sin la cabeza? No. Puede un cuerpo vivir sin una pierna, ¿verdad? Sin una mano, pero no sin la cabeza. Entonces, hay una vida que fluye de la cabeza al cuerpo y es en ese sentido, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros también morimos al pecado. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos también ¿a qué? A una nueva vida, de acuerdo a las Escrituras. En conclusión, hermano, del análisis de nuestro pasaje, antes de pasar a la segunda parte del sermón, en conclusión de este análisis, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos al pecado por la fe que nosotros tenemos en Él. ¿Ok? Y cuando Cristo, hermanos, resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. Ese es todo el resumen de Romanos 6, hermano. Cuando Cristo muere en la cruz, por la fe, nosotros morimos al pecado. Y cuando Cristo resucita de entre la tumba por la fe, nosotros resucitamos a una nueva vida. Y entonces no podemos ¿qué? Perseverar en el pecado. No podemos decir me convertí y seguir viviendo igual. Siempre una conversión genuina como resultado dará frutos de santificación en nosotros. ¿Se imagina una persona que diga me convertí y su vocabulario sigue siendo el mismo? Me convertí y lo que hacía en sus fiestas seculares antes de ser cristiano, ahora lo hace en sus fiestas cristianas. La forma inmoral de vivir antes de ser cristiano, que le gustaba andar de mujeriego o andar en lascivias, en lujurias, en todo tipo de disipación o disolución, ahora lo sigue haciendo de cristiano. Eso no tiene sentido. Tiene que haber, hermanos, en nuestra vida un antes y un después. Y nuestro fruto es la santificación, hermanos. Entonces, número 1, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado, vivos para con Dios. Para ilustrarle un ejemplo más o menos, si usted tenga una idea, haga usted de cuenta que usted tiene una gran deuda, no mire a nadie. Usted tiene una gran deuda y usted se muere. Esa deuda queda cancelada. Es una deuda incobrable ya. Pero como es una suposición y podemos abusar de la suposición, supongamos ahora que usted resucita, pero al resucitar usted no es la misma persona. Es otra persona. Pregunta, ¿le pueden seguir cobrando esa deuda? No, porque esa deuda era de la otra persona que murió. Ahora usted resucitó siendo otra persona. Viene su deudor y lo ve y dice, no, tú no eres. Pero tú por dentro sabes que eres, ¿ah? Porque nada más cambió el cuerpo físico, ¿no? Pero por dentro, eso yo me escapé, ¿no? Entonces, pero resulta que ahora en tu resurrección eres hijo de un rico. Eres hijo de una persona, de un millonario. Entonces moriste a la deuda y resucitaste a una nueva vida, la cual tú te vas a dar ahora.
Entonces, eso es lo que más o menos significa eso. Estamos muertos al pecado. El pecado nos quiere venir a reclamar algo. No, que tú, que no sé qué, que te voy a mandar al infierno, te voy a condenar. Nos quiere condenar el enemigo, los demonios nos pueden venir a acusar. Y nosotros decimos, no, espérate, es que tú no me puedes condenar a mí. Yo no soy la misma persona, yo soy otra persona. Yo nací de nuevo y ahora en mi nueva vida donde yo nací, yo soy hijo de otro. Y Él es el que me ha hecho heredero de promesas espirituales y de vida eterna. No lo tome como una solución, ok, a sus deudas. Era un ejemplo un poco fantasioso para ilustrar una verdad, ¿no? ¿Qué más? El pecado ya no reina en nosotros. Entonces, punto número 1, estamos muertos al pecado, vivos en Dios. Número 2, el pecado ya no reina en nosotros, solo sobrevive. ¿Cómo que sobrevive? Le explico. Mire lo que dice Romanos 6:12. Romanos 6:12, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay un residuo, un remanente todavía de pecado, pero ya no reina. Antes de que usted naciera de nuevo, el pecado reinaba en usted. ¿Qué quiere decir que reinaba? Quiere decir que usted era esclavo de él y usted hacía lo que él decía. Él reinaba. Pero una vez que usted nace de nuevo, el pecado ya no reina, solo sobrevive. Haga usted de cuenta que usted tiene una plaga de ratas en su ático y es una plaga tremenda que hace lo que quiere esa plaga. Casi que ellos son los dueños de la casa y usted es el huésped. Y entonces usted contrata, hermanos, una compañía de exterminación y vienen los exterminadores y esa plaga que reinaba es casi destruida en su 99.9999% y queda una rata. Y esa rata, hermanos, queda sola, queda vieja, deprimida, se anda escondiendo porque ya siente que la van a matar. Era una rata vieja que era planchadora. Y esa rata ya no hace lo que quiere, esa rata más bien ahora anda con temor y se queda ahí en la casa hasta que muere al final de sus días, ya no se reproduce ni nada porque no hay otro macho. Entonces, para ilustrarle, hermano, más o menos lo que queda en nosotros de pecado ya no reina en nosotros, solo sobrevive. O sea, usted todavía hay una raíz. Si usted antes de ser cristiano le gustaba mirar mujeres, era una persona demasiado lujurioso y de repente una mujer va por ahí vestida de una forma que llama muchísimo la atención, demasiado sexy, todavía hay una rata vieja en usted que puede decirle, voltea. Pregunta, pastor, ¿cuándo voy a matar a esa rata vieja? Esa rata vieja se va a morir el día que usted muera. ¿Okay? Cuando usted muera físicamente, se muere la rata vieja. Y ahí, hermano, usted entra a lo que es ser ¿qué? Santo. Usted se vuelve un santo completo, se gradúa en su carrera cristiana y llega a ser un santo para el Señor. Entonces ya no reina el pecado, solo sobrevive. ¿Ok? Sobrevive, usted entiende el término sobrevivir, ¿no? Es alguien que apenas y sobrevive, o sea, está muriéndose pero apenas sobrevive. 3, debemos buscar oportunidades para santificarnos. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿el cristiano anda buscando oportunidades de pecar? No. ¿El cristiano anda buscando qué? Oportunidades de ser más santo para su Señor. Porque ahora ya el pecado ya no reina, está débil. Tú oras, lees la Biblia, el pecado está débil. Ahora tú andas buscando congregarme, leer la Escritura, orar, servir a Dios. Ya tu vida, tu futuro, tus 20, 30 años que te queden de vida dependiendo tu edad, no quiero ser pesimista, pero es una realidad. Ya esos 20, 30 años tú los vives a la luz de la voluntad de Dios. Tú ya no andas con ese afán de que, no, yo quiero ser multimillonario, yo quiero ser el mejor y traer un reloj de oro. O sea,
Es bien difícil que un cristiano que de verdad se santifica, que ahora presenta a sus miembros para Dios, para vivir para Dios, esté lleno de tanta vanidad a su mente. Por lo general ese es un cristiano lleno del mundo, que no ora, que no lee la palabra y que todo lo quiere vivir de acuerdo a su carne, de acuerdo a sus deseos, que son engañosos, por cierto, porque ¿cómo es el corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Por eso nosotros no podemos confiar, hermano, en nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Le doy un consejo, hermanos, no ande jugando con la tentación. Hay un proverbio que dice que el que juega con fuego es necio y que tarde o temprano acabará quemándose con el fuego. No sé si sabe que hay personas que tienen una tendencia piroclástica, que son incendiarios, que son niños que a lo mejor desde niños les gustó mucho jugar con el fuego y son gente muy peligrosa que acaba haciendo incendios. O sea, hay gente que le dan ganas de robar, esa es su tentación, les dan ganas de robar. Estos piroclastas le dan ganas, su tentación de ellos es hacer un incendio. Andan, ¿dónde podría hacer un incendio? O sea, es como un desvío de la persona, igual como el que está desviado y quiere andar robando, esta persona también tiene esa tentación. Entonces, no ande jugando con fuego, hermano. Se va a quemar. ¿Abrazará el hombre fuego en su seno sin que se queme? No. No juegue con el pecado, porque el pecado, hermano, no va a jugar con usted. Las consecuencias del pecado son terribles, son devastadoras. Cuando se hace de dominio público, cuando todo sale a luz, cuando hay confrontación, hay vergüenza, hay consecuencias, hay divorcio, hay child support, hay de todo, hermano. No juegue con el pecado. ¿Usted se acuerda quién anduvo jugando con la tentación en la Biblia? Alguien que sepa. ¿Quién anduvo jugando con la tentación en la Biblia? ¿Alguien más? Sansón. ¿Se acuerda que Sansón anduvo jugando con Dalila? Estaba jugando con ella. Léalo en su casa, está en Jueces 16. No lo busque ahora, simplemente anótelo y lo lee en su casa. Pero Sansón, hermano, se puso a jugar con fuego y acabó quemado. Le dijo a Dalila, porque la contrataron los filisteos, por favor convéncelo para que nos revele su secreto, dónde está su fuerza, porque los filisteos no podían contra él. Era un hombre muy fuerte y con una quijada de burro mató a cientos de filisteos. Y en una ocasión agarró unas puertas de una ciudad, se las echó al hombro y se las llevó a una montaña. Es un hombre fuerte. Algunos dicen, quizás Sansón era de aspecto grande, 7 pies, cuerpo tipo fisicoculturista. No, porque entonces la gente hubiera pensado que era en su capacidad. La gente hubiera dicho, pues cómo no va a matar a cientos y cómo no se va a llevar las puertas y míralo. No, era un hombre con un cuerpo normal. Entonces cuando la gente lo veía hacer esas cosas extraordinarias, tenía que darle la gloria ¿a quién? La gloria a Dios. Porque si él hubiera lucido como que él lo podía hacer, entonces la gente le hubiera dado la gloria a él. Pero no es así, hermanos. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria que dispone su vida y su corazón para honrar al Señor y servir al Señor. Le dijo Dalila, por favor revélamelo. Por favor, Sansoncito, y le hacía piojito. Y Sansón, ay, qué rico. Y empezó Sansón a ceder y a jugar con fuego. Y vamos a ver, hermano, en los 3 ejemplos cómo va descendiendo. O sea, cada vez Sansón está jugando más con la tentación. Empieza jugando un poco lejos, pero después se va acercando. Primero dice, si me atan con 7 mimbres verdes, perderé mi fuerza. Y viene Dalila, hermano, y lo ata con 7 mimbres verdes. Y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y lo rompe como nada. ¿Dónde están? O sea, ¿no se dio cuenta Sansón que cada vez que le decía algo a Dalila, Dalila se lo aplicaba? O sea, ve cómo el discernimiento de Sansón, porque ahora ya está jugando con la tentación. Ya es como una persona que empezó a jugar con una tentación de adulterar y comienza a tener conversaciones en secreto. Desde que comienza a tener conversaciones en secreto y a revelar historial y a no contar, ya está cediendo, caminando hacia el pecado. La Biblia compara a un hombre así como un buey que es llevado al degolladero. Y luego le dice Dalila, me engañaste, Sansón. Y Sansón, lero. Y Sansón, no, pero por favor, mira, me estás haciendo sufrir. ¿Acaso no me amas? Ok, dice Sansón, si me ataren con 7 cuerdas nuevas, entonces me debilitaré.
Y Dalila ni tarda ni perezosa, hermano, manda a traer todas las cuerdas nuevas. Le traen unas viejas, no, esas no, ya las usaron los bueyes. Traigan otras nuevas y lo amarra. Y Sansón, los filisteos sobre ti. Pega el brinco, rompe las cuerdas. Imagínese la fuerza de ese hombre, hermano. 7 cuerdas. Yo creo que usted lo puede amarrar con un hilo cáñamo y no se suelta, ¿no? Imagínese la fuerza, hermano. Y Sansón, Dalila te está poniendo una trampa. Sansón, wake up. Dormido ya, hermano, todo embelesado en el pecado, hermano. Ya el pecado lo había seducido. Sansón, me has engañado otra vez. No, mira, te voy a decir la verdad. Si me haces 7 guadejas, 7 trenzas en el pelo, perderé mi fuerza. Manda a traer Dalila una de esas que en las playas se dedican a hacer trenzas. Le hace 7 trenzas a Sansón y Sansón no se daba cuenta, no podía meditar. Oye, esta mujer, todo lo que le estoy diciendo, se me hace que esta mujer tiene malas intenciones. Me está haciendo las trenzas y piojito para que me duerma. Pero ahora no sé si se da cuenta que Sansón ya se acercó más a revelar su secreto. Ya está más cerca, porque ahora ya llegó ¿a dónde? Al pelo. O sea, la tentación te va llevando. Por eso yo tengo un lema que digo, una cosa que tú digas, esta no es tan mala, te lleva a una cosa más mala. Esta es mediana, me la voy a permitir también, te lleva a una grande. Y te va cauterizando el entendimiento de tu temor de Dios, hasta que cuando te das cuenta, hay gente que le pasa como el hijo pródigo, ya cuando se da cuenta, ¿qué hago aquí? Ya en una posilga. ¿Sabe qué es una posilga, no? Le decimos en mi país, en México, un chiquero. Una posilga es un chiquero donde se crían los cerdos. Si me hacen 7 trenzas me debilitaré. Se los hace, los filisteos sobre ti, se para, los ahuyenta y todo. ¿Por qué? Porque era una media verdad. Porque tenía que ver con su pelo. Sansón, veo que no me amas, qué barbaridad, Sansón. Ok, mira, yo tengo un voto nazareo. Mi fuerza está en ese voto. Mi fuerza está en mi fidelidad a Dios en ese voto. Córtame el pelo y me haré como cualquiera de los hombres. Viene Dalila, le da un tecito para que se relaje con lechita. Sansón cae, hermano, ronca. Viene Dalila con unas tijeritas, lo rapa y escucha, hermano. Cuando Sansón se levanta, está más débil que Dalila. Usted lo puede ver en su casa en el versículo 19, Jueces 16, 19, véalo en su casa. Dice que Dalila afligía a Sansón. Ya ni era necesario que viniera un hombre. Ahora Dalila lo afligía. Sansón ahí todo débil arrastrando los zapatos, hermano. Así deja el pecado a las personas. Mire lo que le pasó a Sansón, hermanos. Sansón, por estar jugando con el pecado, se volvió el juguete de los filisteos. Porque después que dijeron, cuando ya Sansón estaba débil y todo, y que por cierto ahí Dios hizo el último milagro en su vida cuando tira las columnas y mata más gente el día de su muerte que no todas las demás batallas. Dice que dijeron, traigan a Sansón, ¿para qué? Para divertirnos. ¿Sí? Tú agarras de juguete el pecado, después el pecado te agarra de juguete a ti. Bueno, ahora hermanos, en la parte que sigue del sermón, esta es nuestra primera parte, voy a contestar algunos aspectos, hermano, de algunas preguntas que me han hecho que son recurrentes sobre el pecado. Son un poco difíciles, si no las comprende todas, no se preocupe, pero hay respaldo bíblico. La primera es, y es muy frecuente, si hay diferentes grados de pecado, o sea, si hay pecados más grandes y si hay pecados más pequeños. Esa es una pregunta muy recurrente y la respuesta es un poco difícil porque la respuesta puede ser un sí y puede ser un no. ¿Okay? Por eso la respuesta es un poco difícil. Y le voy a dar unos ejemplos de en qué aspecto es un sí, ¿okay? Y de en qué aspecto es un no. ¿Okay? En el aspecto, hermanos, de la culpa que produce el pecado, no hay pecados grandes y pequeños. En ese sentido, todos los pecados son desobedecer a Dios. Que la palabra para pecado, la palabra original, amartia, significa tirar a un blanco y fallar. Eso significa pecado, que esa es la palabra original. En el sentido de que nosotros desobedecemos y no le apegamos al blanco de lo que Dios nos manda, todos los pecados son iguales. O sea, todos los pecados producen culpa ante Dios. ¿Por qué? Porque es desobediencia a Dios. Ejemplo, usted se roba $1
o usted se roba $1,000,000, la culpa es la misma ante Dios. Estás ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Estás robando, es el mismo pecado. ¿Ok? Codicias a una mujer con la mirada o te acuestas con una mujer en adulterio, la culpa es la misma. Porque en ambas cosas estás desobedeciendo a Dios. Estás errando al blanco. Al tratar de obedecer estás errando al blanco. Odias a una persona o matas a una persona, ¿el pecado es qué? El mismo. Produce culpa ante Dios. Produce que no estás cumpliendo su palabra. Le estás desobedeciendo. Entonces tengamos mucho cuidado. Porque mire, hermano, en el sentido de culpa legal, no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Santiago 2, 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La paga de todo pecado, grande o pequeño, hermanos, produce muerte, separación de Dios. No estás alcanzando el estándar de obediencia que Él te pide. En ese sentido, no hay pecados grandes y pequeños. ¿En qué sentido entonces sí hay diferencia? Porque dije que la pregunta tiene dos respuestas, sí y no. Número uno, porque puede producir diferentes resultados en la vida de la persona. ¿Ok? No todos los pecados producen los mismos resultados, ¿verdad? No van a meter presa a una persona que se robó $1, quizás ni lo meten preso, pero a uno que se robó $1,000,000, ¿qué? Sí. ¿Ok? No es lo mismo, el resultado no es lo mismo de codiciar a una mujer en un flashazo que no pudiste controlar y te arrepientes y ya pecaste, la culpa se produce. Pero ahorita les voy a explicar por qué los cristianos no es lo mismo, ¿ok? Pues no es lo mismo que te metas con una mujer. Las consecuencias son ¿qué? Peores. Afecta a ti, afecta a la mujer, afecta a su esposo, sus hijos, tus padres, la iglesia, la sociedad. O sea, es algo que trae un daño muchísimo más grande. Entonces sí hay pecados en este sentido mayores. Vea conmigo Juan 19:11. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué? Mayor pecado tiene. Porque Poncio Pilato, hermano, está pecando al permitir que crucifiquen a Jesús. Él sabía que Jesús no había hecho nada digno de muerte, pero él se lava las manos. Ok, sí, Poncio Pilato pecó, pero ¿quién tenía mayor pecado todavía? Los judíos que estaban pidiéndole, crucifícale, crucifícale. Y todavía sabe quién más tenía culpa que los judíos, todavía más que los judíos, Judas. Porque Judas, hermano, lo vendió, lo traicionó, anduvo con él 3 años, hermano, y al final fue desleal. Entonces, en este sentido es que Jesús dice, claro, o sea, tú tienes pecado, pero hay alguien que tiene mayor pecado que tú, que es la persona que me entregó a ti, y se refiere a Judas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, hermano, que usted codicie robar un banco. ¿A alguien le ha pasado eso por la mente últimamente? Es que por nuestra mente pasa cada cosa, hermano. Sí, ¿cómo saldré de mi dedo? Voy a robar un banco. Entonces, ¿ese es pecado y está mal? Sí. Ahora, ¿qué es peor? Que lo hagas. No solamente lo codiciaste, ahora ya estás planeando, hermano, usted me ayuda, entre hermanos. Ahora ya pasaste al nivel de planearlo. Ahora lo haces. Un día vas y lo robas. Hasta ahí es pecado, pero todavía lo puedes hacer peor. Viene el guardia, te marca el alto y lo matas. Peor. Sales corriendo del banco, te rodea la policía y te suicidas. ¡Pah! Peor, ¿sí ve? Hay grados de pecado que traen mayores consecuencias a las personas. ¿En qué otro sentido, hermanos, también los pecados son diferentes, los grandes y los pequeños? En el sentido en que afectan de diferente manera nuestra relación con Dios. Todos los pecados traen culpa, ¿ok? Grandes o pequeños, pero no todos afectan de la misma forma nuestra relación con Dios. Vaya conmigo a Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí es claro, Jesús está poniendo categorías de pecados entre cosas importantes y cosas más importantes. ¿Es toda la ley importante? Sí, toda la ley es importante, pero dentro de la ley hay cosas más importantes. ¿Ok? Eso está claro acá. ¿Ok, hermanos? Toda desobediencia de nuestros hijos nos molesta, ¿sí o no? Toda desobediencia nos molesta. Pero hay desobediencias que son más malas de nuestros hijos. No es lo mismo que tu hijo no recoja el cuarto cuando tú le dijiste que lo recogiera, a que vaya y, qué sé yo, embarace a una niña, o si es niña salga embarazada. No es lo mismo. Ambas son desobediencias, pero la relación contigo es muchísimo más afectada por el diferente tipo de pecado en que está cayendo. Aquí les quiero hacer una pregunta, hermano. Porque hay una confusión en la iglesia. Muchas veces la iglesia se asusta muchísimo con los pecados morales. Es que no es para menos. Los pecados morales son escandalosísimos, ¿no? La borrachera, el adulterio, todos pegamos el grito en el cielo. Pero, hermanos, bíblicamente, delante de Dios, son más graves los pecados de rebelión. ¿Ok? Son muchísimo más graves los pecados de rebelión. Doy un ejemplo. Una persona comete adulterio. Que se arrepiente, se le disciplina, se sienta, se somete. Okay. Otra persona comete adulterio, se le confronta, se rebela, reniega de la iglesia, reniega de Dios, empieza a defenderse, aunque todo diga que fue verdad, a inventar de hecho hasta mentiras y se va de la iglesia. ¿Cuál pecado es peor? El de rebelión ante Dios. El pecado de rebelión es muchísimo más grave ante Dios que los pecados morales. Con esto no estoy diciendo que usted vaya a pecar moralmente. ¿Los pecados de quién fueron más graves, hermanos? ¿Los de David o los de Saúl? Moralmente hablando. Los de David fueron muchísimo más graves. Dice que cometió adulterio y mandó matar al esposo de la mujer. ¿Y qué hizo Saúl, hermano? ¿Se acuerda? Un día se desesperó porque Samuel no llegaba e hizo un sacrificio antes de tiempo. Y Dios agarra y le dice, por cuanto no obedeciste a mi palabra, yo te desecho hoy para que no seas más rey. Y Saúl aparece ante Dios como un rebelde y David aparece ante Dios como un hombre conforme a su corazón. ¿Le estoy diciendo a usted que vaya a hacer pecados morales? No. Le estoy diciendo que de repente usted puede caer en un pecado, porque aquí nadie está exento. Aquí nadie puede decir un día, yo jamás pecaré. Eso sería antibíblico. ¿Okay? Pero ¿cuál debe ser la reacción del que peca? Humillarse ante Dios. En cuanto se revele, su pecado de rebelión es más grave que el pecado moral por el que se le haya disciplinado. Entonces, muchas veces, hermano, depende de la actitud espiritual que uno tenga dentro de la iglesia. Puede ser muy grave ante Dios, aunque no necesariamente se te pueda señalar porque acabas de cometer un pecado moral. Otro aspecto también, hermanos, es que también depende quién cometa el pecado. También es diferente. O sea, ¿hay alguien aquí que se considere recién convertido? No sé si hay alguien aquí que se considere recién convertido, un año en el Señor. ¿Habrá alguien? ¿No? Acá está un hermano que se considera recién convertido, ¿ok? Entendemos, hermanos, que las personas recién convertidas están en un proceso, ¿verdad? De ir aprendiendo, de ir dejando cosas. Entonces, no es lo mismo, hermanos, que un recién convertido en una discusión con alguien se salga de sus casillas y le dé un golpe a esa persona, a que el pastor, por la misma discusión, se salga de sus casillas y le dé un golpe a esa persona. El pecado es diferente ahí. ¿Cuál sería nuestra reacción si un recién convertido, alguien lo hace enojar, lo saca de sus casillas y le da un golpe? Hermano, mire, pues usted está empezando, pero hay que controlar eso, hermano. Dios le está mostrando por medio de esta falla que en su carácter, en su orgullo, que sus reacciones, entonces todos iríamos con él ¿a qué? A animarlo, ¿verdad? No, échele ganas, hermano, no se desanime por esto, hermano. El enemigo lo va a venir a acusar que usted es un pecador, pero tranquilo, ya Cristo pagó por usted en la cruz. ¿Pero tratarían así al pastor? No. Pastor, ¿qué le pasa? Es usted una vergüenza para la iglesia. Porque ¿quién traería más vergüenza a la iglesia? ¿El recién convertido o el pastor? ¿El recién convertido o el anciano? El anciano. Entonces, en ese sentido también los pecados son diferentes, hermano. Porque
Si un recién convertido pierde los estribos y se enoja, pero el pastor que tiene años en el evangelio, orando, leyendo, es un niño también que va a reaccionar de la misma forma que el recién convertido. ¿Qué tipo de pastor tienes? Se pregunta 2. Voy a ver si dejo la 3 fuera, pero depende cuánto me tarde en la 2. Son 3. ¿Qué sucede cuando... 2. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Aquí vamos a quedar claros en algo, hermano. ¿Puede un cristiano pecar? ¿Debería un cristiano deleitarse en el pecado? ¿Por qué? Porque está muerto al pecado, resucitado para con Cristo. Eso es algo milagroso, ¿ok? Eso no es algo que, a ver, explíqueme eso. No, eso es un milagro, eso no tiene explicación. Es algo que sucede dentro del corazón y es un milagro. O sea, aborrecer algo que antes amabas y amar algo que antes aborrecías, eso no tiene explicación científica. Eso es algo milagroso que sucede en el corazón de una persona. ¿Ok? Entonces, cuando un cristiano peca, hermanos, nuestra situación legal ante Dios no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Somos justificados una sola vez en la cruz. ¿Ok? O sea, el día que usted nació de nuevo, la culpa legal le fue quitada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces, no entienda usted que el día que un cristiano peca, la culpa legal le es puesta. Se arrepiente, se la quita. Y está el Señor en ese proceso. El cristiano se arrepintió, quítenle la culpa legal, porque ahora yo se la puse a Cristo en los hombros y Él murió por ella. Pecó, póngansela de nuevo. Ya se arrepintió, quítensela. Volvió a pecar, póngansela. Mucha gente entiende que el evangelio es así. No, la culpa legal del cristiano cuando peca no cambia porque ha sido justificado ante Dios. Dios no está en un juego, hermanos, en un juego de decir, ay, estoy tratando de salvar a esta persona, pero ¿dónde que se deja? Apenas se la quito porque se arrepiente y luego peca y se la tengo que volver a poner. Ese no es el evangelio de la gracia, ese es un evangelio de obras, un evangelio falso, un evangelio católico, hermanos. Con el respeto si hay alguien católico acá, ¿no? Pero ese no es el verdadero evangelio. Cuando Cristo muere por nosotros, hermano, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Nosotros somos adoptados por Dios. Pregunta, ¿cuando su hijo falla, usted le quita la paternidad? No, hijo, no me llames padre por 3 días, ¿ok? Ahorita no soy tu padre. ¿Por qué, papi? Que te dije que no. No, hermanos, eso no funciona así. Nosotros, ¿qué pasa entonces cuando pecamos? La culpa legal no cambia, estamos justificados ante Dios. Ay, la culpa legal no cambia, voy a darle con todo al pecado. No, porque estamos muertos al pecado. Aborrecemos el pecado, amamos a Cristo. Podemos pecar, pero aborrecemos pecar. Odiamos pecar. Es como usted al rato acaba el culto, toma la cena, se va a su casa, los niños lo hacen enojar, pierde los estribos, les grita, ya pecó. Pónganle la culpa a la hermana, gritona. No, usted es cristiana. ¿Usted qué hace después de gritar el Espíritu Santo como un martillo en su conciencia? Hey, no le hables así a tus hijos. Tú eres hija de Dios. ¿Qué testimonio les estás dando? Perdóname, Señor. Hijos, perdónenme. Somos hijos de Dios. ¿Qué sí pasa cuando un cristiano peca? Nuestro compañerismo con Dios se afecta. Nuestra vida se afecta. Trae consecuencias malas. Pecado trae consecuencias, hermano. Y son consecuencias que se tienen que pagar muy, muy caras. Nuestro compañerismo con Dios se afecta. Uno anda buscando, Señor, yo te he fallado, perdóname, yo sé que tú eres mi padre, yo soy tu hijo. No debería dar mal testimonio en este sentido de ti porque tú eres un Dios santo. Y uno siente, o sea, dice que cuando un hijo de Dios peca, ¿qué hace el Señor? Le da vara, le da disciplina y tú sientes la vara del Señor y la disciplina del Señor y andas ahí rogando al Señor, pidiendo al Señor que te ayude. Vamos a contestar la 3, ya terminé. ¿Por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? Una pregunta que me han hecho. ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Eso es injusto, pastor? Si ese Adán, ¿qué peca? Usted debe de entender, hermanos, que cuando Adán peca, Adán es el representante de toda la raza humana y al él pecar, nosotros pecamos con él. Al él caer, nosotros caemos también con él. Y todas las consecuencias del pecado de Adán vienen sobre nosotros porque somos descendientes de Adán. Hay 2 argumentos que podemos usar para responder esta objeción. Argumento número 1,
y este quizás no le va a gustar, pero escuche, si usted hubiera sido Adán, usted también habría caído. Echa a pensar su imaginación. Imagínese que usted hubiera sido Adán. Usted también habría caído. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara las cosas, ya Dios había planeado venir a salvar a los pecadores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y para que eso sucediera, tenía que Adán caer. Entonces, si usted hubiera sido Adán, usted también habría caído. Y en lugar de ser culpa de Adán, sería culpa de usted. Y número 2, si usted cree que es injusto que a Adán le sea imputado el pecado de él a usted cuando usted no estuvo allí, entonces también es injusto que la obediencia perfecta de Cristo le sea imputada a usted porque usted no estuvo ahí. ¿Sí ve? Entonces, más vale que tengamos balance en este sentido. Ok, si yo hubiera sido Adán, yo también hubiera caído. Además, no puedo estar renegando de Adán cuando debería estar dando más bien gracias por Cristo. Porque Cristo vino y es por medio de la obediencia perfecta a la ley moral de Dios que nosotros somos justificados ante Dios. Conclusión. 4 pensamientos rápidos para concluir. Y quiero elegir estos 4 pensamientos para que meditemos. Creo que estos 4 pensamientos traen unidad. Porque, hermanos, debemos de tomar la cena en unidad, ¿ok? En unidad. No en discordias, no en pleitos, no hermanos divididos, no, en unidad. Número 2, creo que también estos 4 pensamientos nos ayudan a meditar sobre cómo nosotros andamos en el Señor. Número 1, cuando tu amigo peque, no te enojes con tu amigo, enójate con el pecado. Ahora, esto no significa que tú le vas a tolerar el pecado a tu amigo. No, a ti te debe dar un celo santo. ¿Cómo es posible, hermano, hermana, amigo? No es posible que usted haya pecado, pero no le odio a usted. Más bien ahora yo lo que voy a agarrar es temor, porque estoy viendo su ejemplo de que alguien puede caer en pecado. Número 2, el pecado se ve mal en todos los cristianos en general, pero en particular se ve más mal en todos los que servimos en la iglesia. ¿Ok? El pecado se ve mal en todos los cristianos, mal. ¿En quiénes se ve peor? En los que servimos. Porque al servir estamos representando a un Dios santo. Número 3, Dios es santo y nosotros somos pecadores. Hay un gran abismo que nos separa de Dios y Jesús es el puente. Jesús es el puente para ir a Dios. No puedes pasar por alto su sacrificio, porque pasar por alto el sacrificio de Jesús es más malo que todos los demás pecados morales que puedas cometer desde que naces hasta que mueres. Ese es un pecado terrible. Y 4, la cruz de Cristo es al mismo tiempo una expresión de amor, ¿ok?, a nosotros, pero al mismo tiempo también es una expresión de odio hacia el pecado. Por eso es que fue tan duro. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él sufrió por nosotros hasta la muerte, pero al mismo tiempo el odio de Dios hacia el pecado es tan grande que no escatimó derramar la ira sobre su Hijo Santo, con tal de decir, así de malo es el pecado ante mí. Y mi Hijo no está pagando esto por sus pecados de Él, porque Él no tuvo ninguno, sino por los tuyos. Gloria al Señor. Vamos a meditar el día de hoy, hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor.